Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Fernando Elías y en nombre de la Fundación ALAC les quiero dar la bienvenida y agradecerles por acompañarnos en este tercer webinar del año. Nos alegra muchísimo la amplia convocatoria que hemos logrado. Vemos mucha gente. El tema del webinar de hoy es enfermedad renal crónica, claves diagnósticas y aportes del laboratorio clínico. Es un tema muy actual y relevante, ya que la enfermedad renal crónica constituye un importante problema de salud, ya que se estima que aproximadamente unos 10-15% de la población mundial presenta algún grado de enfermedad renal crónica, por lo que su detección precoz se considera una prioridad sanitaria de primer orden para establecer estrategias de prevención de la progresión a estadios más avanzados en la enfermedad. Para esta ocasión hemos invitado a tres excelentes profesionales, la doctora Florencia Brust, la doctora Graciela Penacchiotti y la doctora Gabriela Garay, a quienes desde ya agradecemos infinitamente su participación. Y también queremos agradecer a la empresa Tublat, que nos apoya como auspiciante en todos los webinars y nos brinda siempre todas las herramientas necesarias para llevar a cabo estas actividades. Ahora los invitamos a ver un breve video sobre Tublat antes de comenzar. En Tublat somos fabricantes, importadores y distribuidores de insumos biomédicos, llegando a todo el país con la misma calidad, precio y servicio. Argentina, diciembre del 2001. No fue un momento como para empezar con un proyecto. Sin embargo, ahí comenzó la construcción de Tublat. La fabricación de tubos para extracción de sangre fue la opción. Poco a poco, fuimos ganando la confianza de los clientes porque empezamos a fabricar un tubo de muy buena calidad. Hizo que los clientes nos vayan acompañando día a día y estos mismos clientes fueron los que nos impulsaron a ir mejorando, ir incorporando nuevas líneas. Empezamos a tomar representaciones de empresas que también nos acompañaron junto con los clientes y así comenzó la idea de Tublat. Aprendimos, nos perfeccionamos, nos profesionalizamos y empezamos a crecer entendiendo las necesidades de nuestros amigos clientes. Cuando la economía nos pegó fuertemente de nuevo, optamos la decisión de tomar el riesgo de la importación, donde nos hizo abrir al mundo, conociendo tanto las necesidades nacionales como internacionales para lo que es el rubro de salud. Ya afianzados y con el acompañamiento de nuestros clientes, un día apareció el COVID. Nos puso en alerta y mutamos rápidamente. Iniciamos un nuevo cambio en productos, comercialización, maneras de trabajar y necesidades. Por eso así es que nos hizo crecer mucho en el último tiempo, tanto el COVID como la nueva implementación de líneas propias que pudimos trasladar y afianzar, tanto marca como nombre y servicio. Esta última etapa nos abrió la posibilidad de generar nuevas unidades de negocios que convirtieron a Tublat en la empresa que habíamos proyectado desde el principio. Una empresa ágil al cambio que el país o el mundo nos imponga. Una empresa innovadora, de vanguardia en nuestra especialidad, de primera elección a la hora de tener que optar por calidad, precio o servicio. Como grupo nos fuimos transformando, pudimos ir creciendo en diferentes aspectos. Consideramos de que para que la empresa pueda crecer lo que fue creciendo, fue fundamental el crecimiento de cada uno de todos los empleados. Nos pone felices, contentos, el crecimiento de cada uno de todos los que fueron entrando a la empresa, porque nos dan un crecimiento a nosotros como empresa, crecen personalmente ellos y podemos hacer crecer a los laboratorios. Todo este camino no hubiésemos podido transitarlo solamente un padre con 2 hijos. Necesitamos ampliar la familia y así se fueron sumando al proyecto, año tras año, el mejor elemento humano que hizo que nuestro mensaje llegue desde Jujuy hasta Ushuaia, con la misma claridad y servicio que en Cava. Esta gente es la que hizo posible que Tublat sea reconocido en toda Argentina como una empresa que está innovando permanentemente, que brinda el mejor servicio, calidad y precio que cada cliente necesita.
Creemos en el país, pero sobre todo en la gente, haciendo día a día que tu laboratorio sea nuestro compromiso. Bueno, ahora antes de iniciar, le voy a dar la palabra al presidente de ALAC, el doctor Adrián Aymar, para que les dé formalmente la bienvenida. Adrián, cuando quieras. Hola, se escucha así. Buenas tardes a todos. Bueno, muy agradecidos en nombre de ALAC por la convocatoria. Realmente la cantidad de presentes, y se siguen sumando, es muy grande. A veces desde la comisión directiva de ALAC nos preguntamos, porque esto lleva mucho esfuerzo, si realmente tiene la consecuencia de la recepción del otro lado. Y realmente con la cantidad de gente que se inscribe y que después participa, estamos muy, pero muy conformes. Quiero agradecer a todos ustedes, quiero agradecer especialmente a los disertantes, a Florencia, a Graciela, a María Gabriela, porque nos dedican su conocimiento, pero también su tiempo y todo su esfuerzo para estar acá, estar presentes y brindarnos toda la información necesaria como para que estemos actualizados en un tema como lo es el de enfermedad renal crónica, que es fundamental en la salud. Eh, a los socios de ALAC, el agradecimiento constante porque nos siguen apoyando en cada una de nuestras iniciativas. A los que no son socios y están participando, los invito a seguir haciéndolos, que sepan que son bienvenidos, que estamos abiertos a tener interacción con todos los profesionales que quieran crecer en la bioquímica y que estamos muy contentos de, durante todo este año, seguir festejando nuestros 45 años de vida. ALAC nace en 1980 y vamos a seguir festejando porque sabemos que ese sueño que tuvieron los pioneros que generaron esta asociación, eh, ese sueño sigue rodando, la rueda sigue rodando, seguimos mirando hacia atrás para ver el camino recorrido y para seguir aprendiendo de nuestros predecesores, pero siempre pensando en la proyección en el futuro. Así que, sin más, no quiero llevarme a más tiempo. Te devuelvo la palabra, Fernando, y les agradezco a todos los presentes, de nuevo los disertantes y a la empresa Tubrut por darnos este espacio para poder mostrar lo que hacemos y lo que somos capaces de generar hacia los demás. Gracias. Gracias, Adrián. Le hago un par de aclaraciones antes de comenzar. En aproximadamente 14 días, 2 semanas, recibirán en el correo electrónico con el que se inscribieron un enlace para acceder a la grabación de las clases y las presentaciones. Junto con eso van a recibir la encuesta de satisfacción y eficacia del webinar y un certificado de asistencia destinado a quienes hayan participado y estado conectados por lo menos 20 minutos. Otra aclaración, al final de las 3 charlas va a haber un espacio destinado a preguntas y respuestas. Les pedimos que vayan dejando sus consultas en el chat del Zoom durante las presentaciones para que los disertantes puedan responderlas al finalizar la última charla. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con la primera presentación que se titula Conceptos esenciales para un abordaje integral de la enfermedad renal crónica, que estará a cargo de la doctora Florencia Brust, la ciudad de Neuquén. La doctora Brust es médica egresada de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Comahue y actualmente se encuentra cursando el 3er año de residencia en nefrología en la Clínica Pasteur de Neuquén. Florencia, es un gusto tenerte hoy con nosotros y podés empezar cuando quieras con tu disertación. Muchas gracias, Fernando, y buenas tardes a todos. Me alegra mucho participar y me alegra que me hayan tenido en cuenta para esta presentación. Díganme si se ve bien. Muy bien. Bueno, como dijo Fernando, hoy vamos a hablar sobre enfermedad renal crónica, que es un tema que cada vez cobra más relevancia en nuestra práctica clínica, no solo por el impacto que tiene en la población, en los pacientes que tienen esta enfermedad, sino también en los sistemas sanitarios. Actualmente la enfermedad renal crónica es la 8ª causa de muerte en el mundo
y también se encuentra dentro de las 10 primeras causas de años de vida perdido y muerte prematura y en años perdidos por discapacidad. Alrededor de 1 de cada 10 adultos que padecen enfermedad renal crónica en el mundo, y menos de la mitad de los pacientes sabe que tiene enfermedad renal crónica. Es una enfermedad que es prevalente, que es alarmante que la gente no esté al tanto de que tiene este tipo de enfermedad, y ahí es donde nosotros tenemos que hacer hincapié. Si bien la diálisis y el trasplante renal son tratamientos o terapéuticas que han permitido que las personas que tienen enfermedad renal crónica prolonguen sus años de vida, no es ahí donde tenemos que hacer el foco, sino antes. Es una enfermedad que está subdiagnosticada y tenemos que captar a los pacientes que tienen factores de riesgo y hacer un chequeo médico para identificar a estos pacientes y tratarlos de forma precoz. En Argentina, según el Registro Nacional de Diálisis Crónica del INCUCAI, actualmente hay alrededor de 30.000 personas que están recibiendo tratamiento dialítico crónico, lo que equivale a una prevalencia cercana entre 650 pacientes por millón de habitantes. Y dentro de las etiologías más frecuentes se encuentra la nefropatía diabética, que es una enfermedad frecuente también que se diagnostica diariamente en los consultorios. Después, las etiologías desconocidas y la nefroangiosclerosis ocupan el segundo y el tercer puesto. Sin embargo, dentro de la nefroangiosclerosis es necesario hacer biopsia, muchas veces eso no se aplica. La glomerulonefritis y la nefropatía obstructiva también siguen siendo causas frecuentes de enfermedad renal crónica que llevan a diálisis. En nuestra población, en la ciudad de Neuquén, la cantidad y la prevalencia de pacientes que tienen enfermedad renal crónica supera la prevalencia del resto del país, abarcando más de 900 personas por millón de habitantes que tienen esta enfermedad y que requieren diálisis. Hoy nos vamos a basar sobre una guía de práctica clínica, que es la guía CADIGO, que es como una manual para nosotros los médicos nefrólogos. Es una guía actualizada que salió el año pasado. Nos permite realizar o tener un vocabulario en común entre todos. Nos permite o nos guía sobre la evaluación y el tratamiento de la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica se define como la presencia de anomalías estructurales o funcionales del riñón durante al menos 3 meses, con implicancias también para la salud. Se considera que una tasa de filtrado glomerular menor a 60 mililitros por minuto por una persistencia mayor a 3 meses se considera enfermedad renal crónica. A su vez, los hallazgos en la orina de los pacientes, los hallazgos de proteinuria con el índice de albúmina creatinina que persiste por más de 3 meses, también se considera enfermedad renal crónica. También los hallazgos imagenológicos con alteración estructural del órgano y la histología con biopsia también son marcadores que nos definen que el paciente tiene una enfermedad renal crónica. Y se clasifican en estadios, según el grado de albuminuria y el grado de deterioro de función renal de los pacientes. Los criterios diagnósticos son marcadores, ya pueden ser marcadores bioquímicos o marcadores imagenológicos de alteración de la estructura renal, y se clasifican en estadios según el grado de enfermedad renal crónica con el deterioro de función renal o el grado de albuminuria que tengan los pacientes. ¿Y para qué quiero saber si mi paciente tiene enfermedad renal crónica? ¿De qué me sirve? ¿Para qué lo tengo que ir a buscar? Principalmente porque es un marcador de riesgo independiente, ya sea para causa de muerte por cualquier etiología y mortalidad cardiovascular, y también de progresión de enfermedad renal. Los pacientes que tienen enfermedad renal crónica tienen un peor pronóstico de sus enfermedades de base. Acá podemos ver en este cuadro que los datos obtenidos por los pacientes que se realizaron el cribado de los pacientes utilizando la creatinina como marcador y no la cistatina C, podemos ver que la cistatina C tiene un menor margen de error y se podría utilizar como un mejor marcador de pronóstico en este tipo de pacientes. Tenemos que identificar los factores de riesgo de los pacientes que pueden llegar a tener enfermedad renal crónica. Les conocemos muy bien, son los pacientes que tienen hipertensión de larga data, que tienen diabetes, que tienen enfermedad cardiovascular, incluyendo pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, pacientes que tuvieron eventos de insuficiencia renal aguda,
También hay áreas donde la prevalencia es mayor de enfermedad renal crónica, alteraciones del tracto urinario, como puede ser los cálculos recurrentes o las infecciones urinarias recurrentes, también son un factor de riesgo para que los pacientes evolucionen a enfermedad renal crónica. Inflamaciones crónicas o condiciones autoinmunes como el lupus, las vasculitis y pacientes que tienen infección por HIV. Los pacientes que consumen de forma crónica AINES o medicamentos que son nefrotóxicos, pacientes que tienen historia familiar de alteración de la función renal o que llegan a diálisis también tienen mayor riesgo de tener esta enfermedad. Y los pacientes también que nacen de forma prematura o los que tienen un bajo peso al nacer, también tienen como factor de riesgo esta enfermedad. Las mujeres embarazadas que tuvieron eclampsia o aplicancia durante el embarazo también deben ser citadas a control y hacer un chequeo médico. Cuando yo identifico que el paciente tiene factores de riesgo de tener enfermedad renal crónica, lo que tengo que hacer es ir a buscarlo. Que solicito un análisis de sangre para estimar el filtrado glomerular con una ecuación utilizando la creatinina sérica o la cistatina C, y una relación albúmina-creatinina para ver si es perdedor de proteínas. Y ese lapso en el que yo lo tengo que evaluar al paciente son 3 meses. Si el paciente tiene deterioro de función renal o si tiene alteración en el sedimento urinario y en la proteinuria que nosotros encontremos en la orina, ahí el paciente lo tengo que seguir y catalogarlo como enfermo renal crónico. Si el paciente no tiene esto, lo que se hace es un control anual. Ese paciente, si no tiene enfermedad renal crónica, no es que se lo deja libre albedrío, sino que se lo recita una vez al año y se tiene que hacer un control. Los pacientes que tienen factores de riesgo. Esto después lo van a profundizar las otras doctoras, pero lo que dice la guía es qué vamos a utilizar para medir la función renal. Lo ideal, lo que sugiere la guía es que se use la cistatina C, en realidad es una combinación de ambos para calcular la tasa de filtrado glomerular con una ecuación. Podemos estimar la tasa de filtrado glomerular utilizando cálculos con la creatinina sérica o con la cistatina C. También podemos medir la función renal con métodos con radioisótopos, como la medición de la función renal con el ETA. Y podemos utilizar esas mediciones para estimar la tasa de filtrado glomerular, medir en este caso. ¿Qué es lo que dice la guía? Utilizar CKD-EPI 2021 como marcador de enfermedad renal crónica para hacer este tamizaje inicial de los pacientes que tienen factores de riesgo. Si bien es fácil, es un método que se encuentra en muchos laboratorios, utilizar la creatinina para estimar la función renal, sin embargo, tiene muchas contras, es fácil, es barato, sí, pero no es fidedigno para grupos de pacientes. Por ejemplo, los pacientes que tienen una masa muscular deteriorada, como por ejemplo pasa en los pacientes que tienen edad avanzada y que tienen caquexia, o los pacientes cirróticos. Y los pacientes que tienen una muy buena masa muscular, lo que hacen es infraestiman la función renal, porque la creatinina sérica está más elevada. Los pacientes que tienen, que se utiliza cistatina C, los pacientes obesos tampoco es un buen marcador para estimar la tasa de filtrado glomerular. Entonces, acá es donde tenemos un inconveniente, sin embargo, después lo vamos a abordar en profundidad. ¿Cuál es la causa de la enfermedad renal crónica? Una vez que yo identifico al paciente, que yo le pongo el rótulo de enfermedad renal crónica y lo tengo que seguir, lo que tengo que hacer es buscar la causa. Muchas veces es más fácil, ya sea por el antecedente del paciente, el antecedente de consumos tóxicos o con el estudio de imagen. Lo que tenemos que hacer es ir a buscar cuál es la causa. ¿Qué es lo que se solicita? Principalmente un estudio sérico, una rutina completa. Tenemos que ver el sedimento urinario para ver si es un sedimento activo o no. Se hacen serologías virales para poder correlacionar si tienen que ver o no con infecciones virales crónicas como la hepatitis B, la hepatitis C o el HIV. Se pueden hacer estudios de imagen para ver la morfología de esos riñones. Los riñones que son pequeños muchas veces nos hablan de que hay una enfermedad macrovascular asociada a esta enfermedad renal crónica. La biopsia renal es nuestro gol estándar para saber cuál es la etiología o la causa de la enfermedad renal crónica. Sin embargo, cuando nosotros sabemos que el paciente tiene una enfermedad renal crónica como es la diabetes o la enfermedad macrovascular, en ese tipo de pacientes no se realizan biopsias y se pueden hacer testeos genéticos.
Esos son algunos de los puntos o los métodos que nosotros podemos utilizar para saber cuál es la etiología de este deterioro de función. En algunos pacientes podemos utilizar marcadores específicos, como por ejemplo el anti-PLA2R para identificar una nefropatía membranosa, ANCAs para ver si está asociado o no a una vasculitis ANCA, y demás tipos de marcadores que son más específicos. ¿Cómo tengo que hacer el seguimiento de estos pacientes? Principalmente se hace según el estadio de función renal en el que se encuentran. Los pacientes que tienen un estadio de deterioro de función renal en un grado 1 o 2, el seguimiento puede ser anual, se hace un laboratorio y una orina y se lo reclasifica constantemente porque nosotros podemos ver el seguimiento y la progresión hacia la enfermedad renal crónica y tener un panorama de cuántos años va a tener ese paciente de años sin requerir una terapia de reemplazo renal. Si está en un estadio 3, el seguimiento se hace cada 6 meses, si es un grado 4, 3 meses, y si es un grado 5, cada 6 semanas, y se lo prepara para inicio de la terapia renal sustituta. ¿Cuáles son los tratamientos que vamos a abarcar en este tipo de pacientes? Primero se hace un tratamiento general, dependiendo de la etiología de la enfermedad renal crónica, pero lo que tenemos que evitar o disminuir es el grado de proteinuria en estos pacientes. Actualmente se utilizan algunos fármacos que se van a utilizar para disminuir esta proteinuria, son antiproteinúricos. Recientemente se incorporó los inhibidores del SGLT2 como antiproteinúricos, que también tienen un factor protector cardiovascular. Los GIECA y ARA2 también son antiproteinúricos. Tenemos que tener en cuenta que mientras más caída de la función renal tengan estos pacientes, tienen más riesgo de hacer hipercalemias. Y también se están utilizando los antagonistas de la aldosterona selectivos, como la firenenona, para tratar este tipo de pacientes que tienen proteinuria. Las medidas generales que uno va a abarcar es una dieta. Antes había restricción proteica, ahora lo que se dice es la ingesta proteica que debería tener ese paciente es de 0,8 gramos kilo día. Un buen control de la diabetes en los pacientes que tienen diabetes con una hemoglobina glicosilada menor de 7. En los pacientes que son tabaquistas, que fuman, siempre se les tiene que insistir en que dejen de fumar. Y también el control de los lípidos con tratamientos médicos y también con dietas y fomentar la actividad física. Perder peso también ayuda a disminuir el grado de proteinuria. Una vez que yo coloco un fármaco, que yo inicio un tratamiento farmacológico con estos pacientes, lo que tengo que hacer es controlar la respuesta de ese fármaco. Muchas veces uno coloca un antihipertensivo y el paciente tiene un deterioro de función renal que es mucho más abrupto de lo que uno esperaba. Se coloca el antihipertensivo, puede ser IECA o ARA2, y se tiene que controlar con laboratorio 2 a 4 semanas después. No tiene que haber una caída de la tasa de filtrado glomerular mayor de 30, en ese caso se puede reducir la dosis o se puede suspender. Siempre tener en cuenta evitar otros fármacos que puedan fomentar que esta caída del filtrado caiga aún más. Y se debe controlar la hipercalemia. Los fármacos a tener en cuenta en estos pacientes siempre que el paciente tiene enfermedad renal crónica, la medicación que yo tengo que implementar para tratar cualquier etiología, lo que tengo que hacer es ajustarla a la función renal. La mayoría de los fármacos se eliminan por vía renal, así que siempre tener en cuenta al paciente que tiene enfermedad renal crónica, que cada vez que algún médico le indique alguna medicación, siempre tiene que estar ajustada a función renal. Recordar al paciente que debe de tener el consumo de los fármacos en caso de deshidratación, ya sea diarrea, vómitos o intolerancia digestiva. Los pacientes tienen que suspender la medicación de base que están recibiendo porque empeora los efectos de estos fármacos, tienen más acción en cuanto a la reducción del filtrado glomerular. Hay una transición entre el grado de deterioro de función renal en estos pacientes y el riesgo de progresión a enfermedad renal crónica en estadio terminal según el grado de enfermedad renal crónica que el paciente tiene y de deterioro de función. Los pacientes que están en un estadio 3A tienen un tiempo de progresión mucho más rápido que los pacientes que están en un estadio inferior. Por eso es útil derivar al paciente al nefrólogo en estadios precoces de enfermedad renal crónica. ¿Cuándo hay que derivarlo al nefrólogo? Cuando hay un deterioro abrupto de la tasa de filtrado glomerular con caída de
del filtrado entre 3 y 5% anual. Ahí hay que prestar mucha atención porque hay algo que le está pasando al paciente que hace que deteriore más rápido la función renal. Nosotros perdemos a partir de los 25 años 1 punto de función renal por año por el envejecimiento natural. Cuando esta caída se acelera, uno tiene que prestar atención y tiene que iniciar una terapéutica para evitar que los pacientes lleguen a enfermedad renal crónica. Si la tasa de filtrado glomerular cae por debajo de 30 mililitros por minuto, también debe ser derivado al nefrólogo. Y si tenemos hallazgos en la orina que nos informan que es una orina activa, que tiene proteinuria persistente a pesar de iniciar el tratamiento antiproteinúrico, debe ser derivado al nefrólogo para tratar de evitar el deterioro de función renal que es progresivo. Cuando el deterioro de función renal afecta la función del órgano, empiezan a aparecer complicaciones secundarias de la enfermedad renal crónica, que es también algo que los nefrólogos deben tratar. Lo primero que suele aparecer es la anemia en estos pacientes. Se tiene que hacer una medición del perfil de hierro. En caso de que presenten ferropenia, se le agrega hierro como tratamiento para reponer hierro, puede ser vía oral o endovenoso. Y si no, se pueden iniciar cuando ya el tratamiento con hierro fue efectivo, se puede utilizar análogos de la eritropoyetina. También tenemos alteración del metabolismo óseo mineral. En este tipo de pacientes hay un aumento de la hiperfosfatemia y eso desencadena una alteración en el MOM. Tenemos que hacer control de fósforo, de calcio, de vitamina D y PTH, y en caso de que empiecen a aparecer la hiperfosfatemia secundaria a la escasa eliminación de fósforo renal, ahí se pueden usar calcimiméticos para tratar de equilibrar esta alteración de las sales. En los pacientes que presentan acidosis se puede utilizar bicarbonato vía oral, y en los casos de pacientes que tienen hiperpotasemia también se puede usar uso de resinas, y en realidad lo que uno mayormente utiliza es una dieta baja en potasio. Los pacientes que, a pesar del tratamiento médico, persisten con alteraciones en los iones o en los electrolitos y tienen alteración en el manejo del volumen, ahí uno plantea si se beneficiará o no de iniciar terapia de reemplazo renal cuando la tasa de filtrado glomerular cae por debajo de 15 mililitros por minuto. Siempre tener en cuenta también la clínica del paciente. Acá podemos ver estos escalones de riesgo. Los pacientes que están en un estadio 3 tienen mayor riesgo de progresión en un periodo de 5 años, y mientras más severo es el daño renal, esta afectación glomerular, va a aumentar o va a producirse más rápido la falla renal hasta llegar a requerir una terapia de reemplazo renal. Por eso lo que tenemos que hacer es evitar que los pacientes lleguen a un estadio G3. ¿Cuáles son los síntomas que van a presentar estos pacientes? Los pacientes que tienen enfermedad renal crónica principalmente se van a quejar de, tienen calambres, prurito, tienen alteraciones del sueño, suelen tener dificultad para dormir durante la noche y pueden estar somnolientos durante el día, pueden estar aletargados, que es algo que frecuentemente vemos. Cuando aparecen los síntomas, uno plantea si el paciente se beneficiará o no de iniciar terapia de reemplazo renal. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes? Algo que por ahí no preguntamos muchas veces en el consultorio es que suelen quejarse de disfunción sexual, una prevalencia alrededor del 48%. Fatiga es el síntoma más común. Suelen tener también dolor óseo, dolor muscular, calambres. Esos son los síntomas más frecuentes. También aparecen náuseas, sobre todo durante la mañana, náuseas y vómitos, intolerancia a algunos alimentos, principalmente a las carnes. Esos son los síntomas que empiezan a aparecer cuando la tasa de filtrado glomerular ya no alcanza para cubrir cubrir la eliminación de urea. Principalmente es la urea a lo que se atribuye los síntomas. Cuando aparece estos síntomas secundarios a la urea, uno se plantea si el paciente se beneficiaría o no de iniciar terapia de reemplazo renal. ¿Cuáles son las terapéuticas que tenemos actualmente? Está la hemodiálisis, la diálisis peritoneal y el trasplante renal. Siempre uno trata de llevar al paciente al trasplante, es el paciente que mejor pronóstico tiene una vez que se trasplanta. Sin embargo, no todos los pacientes son candidatos a trasplante renal.
En conclusión, la enfermedad renal crónica es muy frecuente, es subdiagnosticada y tiene consecuencias graves, pero es prevenible y tratable en sus etapas iniciales. Debemos mantener un alto índice de sospecha, realizar tamizaje de población de riesgo y acompañar al paciente en cada etapa de su enfermedad. Si logramos diagnosticarla antes y aplicamos tratamientos basados en la evidencia y trabajamos con modelos de atención que son integrales, podemos reducir la mortalidad y mejorar la calidad de vida y cambiar la historia natural de la enfermedad en estos pacientes. Bueno, muchas gracias. Esa es una foto de nuestro servicio. Muchísimas gracias, Florencia, por la muy clara exposición y por la mirada de la clínica médica, Bueno, ahora vamos a escuchar la segunda charla del webinar titulada Estimación del filtrado glomerular, ¿qué ecuación elijo? Estará a cargo de la doctora Graciela Penacchiotti. La doctora Penacchiotti es doctora en bioquímica y especialista en bioquímica clínica y en gestión de salud y calidad en bioquímica. Actualmente se desempeña como directora técnica del laboratorio y jefa del Departamento de Servicios Intermedios del Hospital Municipal de Bahía Blanca. Es miembro del Grupo de Salud Renal, integrada por la Sociedad Argentina de Nefrología y por las organizaciones CUBRA, ABA, FBA, y forma parte del equipo Programa de Abordaje Integral de Enfermedades Renales del Ministerio de Salud de la Nación. Además es presidenta del Grupo de Trabajo en Pre- y Post-Analítica y directora del subprograma de calidad en la etapa preanalítica de la Fundación Bioquímica Argentina. Y dirige además un equipo de investigación clínica en la Universidad Nacional del Sur, de la que emanaron numerosas publicaciones en revistas científicas y presentaciones en congresos nacionales e internacionales. Bueno, Graciela, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y cuando quieras puedes comenzar. Bien, perfecto. Díganme ustedes si se ve la presentación. Por ahora no, está cargando. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias, Fernando, por la presentación. Gracias en especial por la invitación. Gracias, Adrián. Y muchas gracias a LAC por permitirme contarles hoy un poco respecto de la estimación del filtrado glomerular. Y en especial vamos a hablar de qué ecuación elijo, que ya vi inclusive que hay algunas preguntas en el chat respecto de este tema. Bien. En primer lugar, bueno, creo que ya quedó claro con la charla de Florencia, estuvo muy interesante. La enfermedad renal crónica es una enfermedad muy prevalente, frecuentemente no está siendo reconocida por el equipo de salud ni por los pacientes que la padecen, porque en los primeros estadios aparece totalmente asintomática. En el mundo entero, en este momento se estima que hay 850 millones de personas que tienen enfermedad renal, siendo la quinta causa, o esperando que hacia el 2040 sea la quinta causa de muerte prematura, y se proyecta que se perderán más y más años de vida debido a la enfermedad renal crónica, y algo que no es un dato menor, el 2 al 3% del presupuesto anual en salud en países de altos ingresos se debe al gasto en diálisis y al trasplante, es decir, que tenemos no solo un problema para el paciente, sino que también tenemos un problema para todos los sectores de salud. Tal es así la gravedad y la emergencia que estamos teniendo con esta pandemia, que el año pasado se hizo una declaración de consenso en conjunto entre la Sociedad Americana de Nefrología, la Asociación Europea Renal y la Sociedad Internacional de Nefrología, junto a varias sociedades regionales, en los cuales ellos proponen incluir la enfermedad renal en la lista de la Organización Mundial de la Salud de causas de muerte prematura por enfermedades no transmisibles, que justamente es un problema acuciante en el mundo entero. Y la detección temprana, reza en este artículo, es una estrategia clave para prevenir la enfermedad renal, su progresión, las complicaciones relacionadas, pero numerosos estudios muestran que el conocimiento de la enfermedad renal a nivel de la población es bajo. Y cuando hablo a nivel de la población, hablo tanto de la población en general como en la población involucrada en el sector de salud, médicos, bioquímicos y demás. Hay poco conocimiento sobre la enfermedad renal. Cuando uno mira cómo se presenta la enfermedad en el mundo entero, la representación típica de la enfermedad renal es un iceberg, es decir, en la punta del iceberg, que es lo poquito, es lo que vemos. Y la realidad
es lo que no vemos, es decir, la mayor cantidad de la población que tiene enfermedad renal crónica no lo sabe, no lo vemos. Si no lo buscamos, no lo vemos. Y en la base de ese iceberg, lo que empiezan a tener los pacientes son pequeñas alteraciones, que también las mencionó Florencia recién, y que si no se buscan no se encuentran, es decir, alguna alteración en la presión arterial, una leve disminución de la función renal, que habitualmente los médicos no nos piden función renal, algunas determinaciones en sangre, en orina, simplemente una hematuria, una leucocituria, que a veces son hallazgos casuales y que pocas veces el médico, sobre todo los médicos de atención primaria, que son los que reciben a estos pacientes, le prestan atención. Según los estudios NANES, el 11% de la población mundial tiene enfermedad renal crónica y solo el 0,2% está en la punta del iceberg, es decir, son los pacientes que vemos, los que están en terapia de reemplazo, en diálisis, en trasplante, y el 10,8% no lo sabe. Entonces uno diría, bueno, no es tan grave si solo el 0,2% se manifestó, ¿no? en la punta del iceberg. La realidad es que el resto de los pacientes murieron en el camino sin siquiera haberse enterado que tenían la enfermedad renal crónica de base. En definitiva, estamos frente a una patología de una elevada prevalencia, con una creciente incidencia, que además genera pérdidas en la expectativa de vida de los pacientes y que además genera pérdidas en la calidad de la vida de los pacientes. Y esto no es un tema menor. Y sumado a esto, es una enfermedad subdiagnosticada. Lamentablemente, todas esas personas que están en la base del iceberg, como yo les decía, si no se busca, no se encuentra. Entonces tenemos o estamos frente a un subdiagnóstico. Por eso es que es una enfermedad que crece y crece y cada vez que se hacen estadísticas se ve mayor cantidad de gente y parece que no hubiera manera de frenarla. Es fundamental el diagnóstico precoz. ¿Por qué? Porque sus inicios son muy silenciosos. Por lo tanto, hay que buscar la patología. El diagnóstico, además de todo lo que de manera tan clara dijo Florencia recién, el diagnóstico yo lo voy a centrar en estos dos puntos. ¿Por qué? Porque soy bioquímica y lo que vemos acá es la importancia que tiene el laboratorio en el diagnóstico precoz de la enfermedad renal a través de dos cuestiones que se miden en el laboratorio, justamente, como es la evaluación de la función renal, que si está la función glomerular por debajo de 60 mililitros por minuto por unos 73 metros cuadrados, es diagnóstico si se persiste por el lapso de 3 meses, y o la presencia de lesión renal. La presencia de lesión renal la vamos a ver justamente con la aparición de albúmina urinaria, de proteinuria o simplemente algunas alteraciones en el sedimento urinario. Fíjense que todo lo que les he nombrado son cuestiones muy económicas que se hacen en los laboratorios de análisis clínicos, que están al alcance de cualquier colega y sin embargo la enfermedad renal no se busca. Veamos entonces cómo vamos a medir función renal, porque es uno de los parámetros importantes para la detección precoz. La función renal, hay muchas maneras de medirla, pero lo que más se utiliza hoy por hoy es la filtración glomerular. El filtrado glomerular es el mejor índice para valorar la función renal. ¿Y cómo se define el filtrado glomerular? Es el volumen de plasma que los riñones filtran por minuto. Esa es simplemente la definición de filtrado glomerular. Lo expresamos en mililitros por minuto por unos 73 metros cuadrados y se estima un valor normal en adultos jóvenes alrededor de 125 mililitros por minuto por unos 73 metros cuadrados. Hoy en día hay trabajos que han bajado un poquitito el valor a 106 y seguramente esto tiene que ver con el cambio que fuimos viendo en la medición de la creatinina. También, como dijo Florencia, con la edad el filtrado glomerular comienza a disminuir. Esto es lo normal, que haya una disminución del filtrado glomerular. A partir de los 40 años se estima que nuestra función renal va cediendo 1 mililitro por minuto por año. Y esto no quiere decir que sea enfermedad renal, sino que hay una disminución de la filtración glomerular. El problema es cuando a esta disminución se le suma la enfermedad renal, que a veces es un desafío para el médico poder diferenciar una cosa de la otra en los pacientes añosos. Bien, dijimos entonces que la función renal la vamos a medir a través de la filtración glomerular. Ahora bien, ¿cómo hacemos para medir o estimar esta función renal? Bueno, tenemos distintos mecanismos dentro del laboratorio.
Primero, a través de la medición de la creatinina. Segundo, a través de la medición de la cistatina, que va a hablar un poco más tarde María Gabriela de este tema. En tercer lugar, la depuración de metabolitos exógenos. Esta es la verdadera medición de la función renal, es decir, darle al paciente algún metabolito que no tenemos en el organismo, por ejemplo la inulina o el ioexol, y ver cómo se filtra, porque solo se filtran. La realidad es que esto es muy bonito, pero para la práctica clínica de todos los días no se utiliza. Luego tenemos la depuración de endógenos. ¿Qué es esto? El cleanse de creatinina. No nos vamos a detener en el cleanse de creatinina, es una práctica habitual que hacemos en el laboratorio, pero que los bioquímicos sabemos que tiene muchas desventajas o muchos problemas que daría para otra charla más de 20 minutos. Por lo tanto, no nos vamos a enfocar en la medición del cleanse de creatinina. Y por último, podemos estimar el filtrado glomerular con el uso de ecuaciones. Antes de pasar a este tema, que es lo que nos convoca, vamos a frenarnos un poquitito en la creatinina. Porque la creatinina es el parámetro o uno de los parámetros más solicitados en el laboratorio de análisis clínico. Sabemos que de cada 5 pacientes, a 5 le piden creatinina. ¿Y qué es lo que busca el médico pidiendo creatinina? Estimar la función renal. Un nefrólogo rápidamente va a utilizar una ecuación y la va a estimar a la función renal, pero muchas veces el médico, con el simple valor de la creatinina, sospecha o infiere el valor de la función renal. Y vamos a demostrar que esto no es real. Supongamos que tenemos 3 pacientes. Un paciente de raza negra de 22 años. ¿Por qué remarco esto de la raza negra? Porque tienen una masa muscular mayor, por ende la creatinina es diferente, versus un paciente de raza blanca de 58 años de edad y una señora de raza blanca añosa de 80 años de edad. Supongamos que estos 3 pacientes vinieron a mi laboratorio. Les hice la creatinina y la creatinina me dio 1,20 miligramos por decilitro. Entonces la pregunta de rigor es, ¿la función renal en estos 3 pacientes es igual? Porque a los 3 les dio igual la creatinina. Y la respuesta es no. Si yo calculo utilizando ecuaciones con la creatinina que le dio al paciente, calculo o estimo el filtrado glomerular, en el primer paciente yo voy a ver que su función glomerular, su filtrado glomerular es de 98 mililitros por minuto por unos 73 metros cuadrados. En el caso del señor de raza blanca de 58 años, ya con la misma creatinina, su función o filtrado glomerular es de 66. Y cuando aplico a las ecuaciones esa creatinina en la paciente añosa de 80 años, su filtrado glomerular dio de 46. Es decir, que la misma creatinina no implica la misma función glomerular. O sea que atención con esto, con una creatinina no puedo estimar simplemente la función glomerular. Y ahí es donde llegamos a las ecuaciones. Estimar la función glomerular con ecuaciones. ¿Por qué llegamos a esto? Porque a fines del año 2023, desde el Ministerio de Salud, con un grupo multitudinario formado entre médicos, nefrólogos y bioquímicos de todo el país, llevamos a la elaboración de esta resolución ministerial 1348/2023, en el cual se sugiere informar automáticamente el filtrado glomerular estimado. En su artículo primero, lo que dice esta resolución es promover el uso del informe automático del filtrado glomerular estimado, según el anexo, que lo pueden ver en esa web que les dejo, en los laboratorios de análisis clínicos del país, cada vez que realizan creatinina plasmática en toda la población. Y esto es a través de ecuaciones. Resumo, ¿qué estamos pidiendo a través de esta resolución? Que cada vez que nos piden una creatinina, yo tengo que informar el filtrado glomerular con esa creatinina, porque la creatinina sola no alcanza. De este documento surgen 3 cuestiones. ¿Cómo sé qué ecuación puedo utilizar? ¿Cuándo debo estimar el filtrado glomerular? ¿Y cómo debo informarlo? Vamos a arrancar entonces hablando un poquito de las ecuaciones que tenemos a disposición. La primera ecuación de estimación de filtrado glomerular surgió en el año 1957 y a partir de ahí surgieron más de 70 ecuaciones que están dando vueltas a disposición en el mercado. La más famosa, la primera más famosa fue Cockcroft-Gault en 1976. ¿Y por qué digo y por qué la menciono entre la gran cantidad que hay? Porque aún
hay laboratorios y hay médicos que siguen utilizando Cochrane Gold cuando se ha recomendado firmemente que no se utilice más. En 1999 surge o aparece la publicación de una ecuación realizada a partir de un estudio hecho en enfermos renales que se conoce como MDRD. Yo diría que fue un antes y un después la ecuación de MDRD, que se modificó en el 2005 cuando se hizo trazable la creatinina, como vamos a ver ahora un poquitito más adelante. En el 2009 aparece una de las ecuaciones más fuertes, que es la seca de EPI. Esta es una ecuación, así como MDRD se hizo en pacientes renales, seca de EPI se hizo en una población muy grande que tenía renales y no renales. En el 2021 se cambia un poquito esta ecuación porque antes discriminaba a la raza negra de la raza blanca. En el 2021 se renovó esa ecuación evitando que tengamos que decir raza negra o no. Y en el 2021 aparece la ecuación europea o del consorcio europea. Estas dos últimas son las que recomiendan las guías CADIGO de la Federación Internacional de Nefrología. Entonces hay muchísimas ecuaciones a disposición, dando vueltas, publicadas, con mucha evidencia científica, siendo las más nombradas MDRD, MDRD-IDMS, EKFC, que es la europea del consorcio europea, SECA-DEPI, que es una de las más famosas, y en los pacientes pediátricos las ecuaciones de Schwartz, la convencional y la que es trazable a IDMS. Todas estas ecuaciones se basan en la creatinina sérica. Fíjense la importancia de un parámetro que a veces ignoramos o subestimamos en el laboratorio, el impacto que tiene porque define presencia o no de enfermedad renal. Simplemente una creatinina. Esta es la ecuación MDRD4, todas tienen exponenciales. Esta, la que salió originalmente en el año 1999, tenía esta estructura que cuando se mejoró la calidad de la creatinina, cuando tuvo trazabilidad a métodos de IDMS en el 2006, aparece o se corrige el factor y se incluye la creatinina. ¿Qué es esto? En 1999, MDRD4 se hizo con creatinina, con café cinético, con compensación. En el 2005 lo que se hace es, sale la creatinina trazable y en el 2006 se corrige MDRD4 realizando las creatininas con el método enzimático trazable a IDMS. Por eso es la modificación. Ya con esto les quiero decir que según el método que ustedes tienen, sabrán cuál de las dos ecuaciones pueden utilizar. Seca de EPI es una ecuación un poco más compleja, también tiene exponenciales, pero diferencia la raza, la primera, la original, la negra, la blanca, y pone cortes en la creatinina, 0,70 para las mujeres, 0,90 para los varones. Esta ecuación en el 2021 lo que se hace es corregir, como dice el título, una corrección para que no se tenga en cuenta la raza. Es una ecuación mucho más compleja. En el 2021 también, como les decía, sale la ecuación europea o del consorcio europeo, que es una publicación de Hans Potel, que había sacado una ecuación que se llamó en su origen FAS, Full Age Spectrum, que para mí es una de las ecuaciones más interesantes para introducir en el laboratorio. ¿Por qué? Porque no discrimina la edad, es decir, yo puedo utilizar la misma ecuación para todo el rango etario. Hoy por hoy lo que usamos es en pediátricos Schwartz y en adultos MDRD o SECADEPI. Con las FAS, que luego pasaron a llamarse EKFC, evito ese problema. Lo único es que sí o sí tengo que usar creatinina enzimática. Entonces, las guías CADIGO del año 2024 reconocen como válidas y recomendadas las ecuaciones desarrolladas por SECADEPI, creatinina y cistatina, es decir, con los dos parámetros, y las europeas. Como dicen ellos, en adultos con riesgo de enfermedad renal crónica recomendamos utilizar la tasa de filtración estimada basada en la creatinina y si la cistatina está disponible, utilizar ecuaciones que incluyan cistatina. Hoy por hoy, en nuestro país, un poco más complicado. Por supuesto, las ecuaciones o fórmulas tienen limitaciones. No se pueden utilizar en todos los pacientes o no se deben utilizar en todos los pacientes y las limitaciones, como se describen ahí, peso corporal, alteraciones de la masa muscular, etc., frente a esos pacientes, si yo quiero saber realmente cómo está su función renal, tengo que reemplazarla por cistatina o por clines de creatinina o directamente medir la verdadera función
a partir de exógenos. Bien, vayamos en concreto a mi laboratorio. ¿Cómo yo sé qué ecuación puedo utilizar en mi laboratorio con todas las que les acabo de mostrar? Bueno, en general lo que tiene que ver es el método de la creatinina. Primero tengo que ver qué método tengo yo. Si mi método es trazable o no es trazable a IDMS. Entonces, cuando un método no es trazable, la creatinina que tengo yo no es trazable a IDMS, voy a utilizar MDRD4. Y cuando el método sí es trazable a IDMS, utilizaré CKD-EPI. Estas son las recomendaciones de la resolución ministerial. Entonces, la primera pregunta es, la trazabilidad. ¿La sé yo? ¿Sé qué trazabilidad tiene mi método de creatinina? Y con saber si es trazable o no, ¿alcanza? No me voy a detener a hablar de lo que es la trazabilidad, pero ustedes saben que es la propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y documentada de calibraciones, etc. Es decir, yo tengo que tener un valor de referencia real, una creatinina real. Eso es lo que se llama trazabilidad. Y con saber la trazabilidad, ¿alcanza? Lamentablemente no. Ustedes pueden hablar con su fabricante, el fabricante les va a decir si su calibrador es trazable o no, pero la realidad es que con la trazabilidad no alcanza. Y se los voy a mostrar con un ejemplo sencillo. Cuando yo hablo de trazabilidad, vieron que si yo agarro una regla y digo tiene tantos centímetros, es porque está trazable con un metro patrón que está en Francia, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre con el pesaje. ¿Yo cómo sé que esto pesa 1 kilo? Pues porque tengo algún peso de referencia. Por ejemplo, como vemos aquí, supongamos que esta es la verdadera pesa de 100 gramos y todo lo que yo ponga de este lado lo voy a comparar, lo voy a hacer trazable a esa pesa de 100 gramos. Hasta ahí está todo bárbaro, pero todos sabemos que no todas las balanzas miden igual. La balanza puede estar oxidada, puede estar sucia, puede tener muchísimos inconvenientes que por más que yo le ponga la pesa exacta, la balanza no me va a medir igual. El uso de la fórmula de estimación requieren que el proceso de medida además esté estandarizado. No me alcanza con la trazabilidad, tengo que tener mi método estandarizado. El año pasado, la Fundación Bioquímica Argentina, a través de su grupo de trabajo en enfermedad renal crónica, también hizo recomendaciones respecto de la medida de creatinina plasmática, que la tienen disponible en la página de la Fundación Bioquímica Argentina, en donde se fijaron especificaciones de desempeño que debe tener la creatinina. Por supuesto, se habla de los métodos homogéneos del sistema, si es homogéneo o heterogéneo, y obviamente también sugiere mantener un control de calidad interno y externo. Es decir, la creatinina, con el valor que tiene para el diagnóstico de esta enfermedad oculta, tiene que tratarse con sumo cariño y con toda la calidad posible. Y en estas recomendaciones, lo que se recomienda, valga la redundancia, es que la imprecisión de mi método tiene que ser menor o igual a 2,2%, el sesgo menor a 4,2% y el error total de mi creatinina menor o igual al 8%. Con esto me aseguro que cuando yo pongo la creatinina en la fórmula, el filtrado glomerular no va a tener un error de más del 10%. Si mi error total o la imprecisión o el sesgo no están adecuados, yo no debería utilizar la función. Solamente informaré creatinina, no puedo, hasta que no me asegure este desempeño analítico, no puedo informar el filtrado glomerular estimado por fórmulas. Es más, si el error total supera el 11%, tampoco deberíamos estar informando la creatinina. Por eso es tan importante que hagamos un control de calidad interno y un control de calidad externo. Bien, ¿cuándo debo estimar el filtrado en mis pacientes? Siempre que al paciente le piden una creatinina, siempre. A partir de ahora, por resolución ministerial, cada vez que a ustedes les piden una creatinina, informen a través de alguna ecuación, la que a ustedes les corresponda según su método, el filtrado glomerular. Esto, por supuesto, ya está nomenclado. ¿Y cómo debo informarlo? Porque ustedes dirán, me acaba de decir que las ecuaciones tienen limitaciones, pero ahora me dice que la use siempre. Bueno, lo que se hizo desde el ministerio, lo que hicimos fue generar primero un modelo de informe y segundo un comentario armonizado.
todos igual. Esta es la importancia de armonizar la fase posanalítica. ¿Cuáles fueron las sugerencias del modelo de informe? Primero, debemos siempre aclarar qué tipo de creatinina medimos y el método y la trazabilidad de nuestro método. Esto es muy importante que lo pongamos porque esto hace que podamos equiparar o comparar laboratorios o resultados. El resultado debe estar en miligramos por decilitro con 2 decimales. Luego, el filtrado glomerular. Importante aclarar con qué ecuación se estimó ese filtrado glomerular y el resultado se expresa en mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados. Por supuesto, acá ustedes dirán, y vi que recién lo preguntaron entre las preguntas, ok, ¿qué informo? ¿Qué valor informo cuando me da la ecuación? Bien, si yo trabajo con MDRD y en el cálculo me dio menor a 60, yo pongo el valor exacto. Es decir, si en el cálculo me dio 40, voy a informar 40 mililitros por minuto por 1,73. Pero si MDRD me dio mayor a 60, no puedo informar el número y simplemente tengo que informar mayor a 60. En el caso de CKDEPI, es el corte en 90. CKDEPI, como incluyó una población que además no tenía enfermedad renal, me permitió extender un poquito más el valor con más seguridad, y si es menor a 90 pongo el valor exacto, pero si es mayor a 90 pondré mayor a 90. Y por último, la sugerencia es el comentario armonizado. Este comentario es un comentario que debemos incorporar a todos nuestros informes. Es muy importante que todos hablemos el mismo idioma para no confundir al médico. Por eso, comentario armonizado, en el cual uno le dice al médico que ese resultado, que yo lo puse indiscriminadamente para toda mi población, no debería ser considerado en personas, y ahí le pongo las limitaciones. ¿Sí? Yo lo voy a informar en todo, pero estoy aclarando que hay en una población en la cual ese resultado no debe ser tenido en cuenta. Además, por supuesto, se sugiere la referencia a los especialistas pediátricos o de adultos según el filtrado glomerular menor a 60, menor a 45 en pediátricos, menor a 60 en adultos. Bien, terminamos. La detección precoz creo que quedó más que claro que es un paso vital y que el laboratorio tiene un rol fundamental en esto, porque la detección precoz se hace con parámetros de laboratorio. Por eso es tan importante que trabajemos con calidad y que seamos responsables a la hora de entregar un resultado de creatinina. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Graciela, por esta excelente presentación y por brindar claridad al uso de esta gran cantidad de fórmulas. Bueno, ahora finalmente vamos a dar paso entonces a la tercera presentación, titulada Biomarcadores emergentes y metabolismo óseo mineral en la enfermedad renal crónica, a cargo de la doctora María Gabriela Garay. La doctora Garay es bioquímica y farmacéutica, egresada de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Cuenta además con una especialización en química clínica orientada a nefrología y medio interno. Actualmente está a cargo del área de metabolismo fosfocálcico y de los programas de screening neonatal del Hospital Privado Universitario de Córdoba. Y previamente trabajó durante muchos años en laboratorios vinculados a centros de diálisis en la ciudad de Altagracia, en la provincia de Córdoba. Bueno, Gabriela, muchas gracias por estar hoy con nosotros y bueno, te damos la palabra para que inicies tu presentación. María Gabriela, si estás con cámara apagada, encendela si te puedo fijar en pantalla. Ahí estamos. Ahí estás en pantalla Ahí ya. está. ¿Sí? ¿Listo? Bueno. Bueno, vamos a hablar en esta oportunidad de los biomarcadores no tradicionales de daño renal en enfermedad renal crónica.
Como ya hemos estado hablando hasta recién, la enfermedad renal crónica es una condición progresiva, a menudo asintomática, que caracteriza por una pérdida gradual de la función renal que nos va a conducir a complicaciones sistémicas con riesgo aumentado de eventos cardiovasculares, una calidad de vida disminuida que concluyen diálisis y o trasplante. Por lo tanto, como hemos dicho, el seguimiento y manejo de la enfermedad renal crónica depende en gran medida de estos biomarcadores y comprenderlos es esencial para poder hacer una detección temprana, monitorear la progresión y poder adaptar los tratamientos. En esta tabla he puesto los biomarcadores tradicionales que ya ha hablado la doctora Pennacchiotti, en el cual Perdón, tenemos, Gabriela. sí, Perdón que te sí, interrumpa. No, no estás compartiendo pantalla. Así podemos ver todos a ver, en sala. Gracias. ahí, Ya te ahí, digo, pon modo presentación y estaríamos ok. ahí, ahí Ahora se sí, ve. perfecto. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, aquí tenemos, perdón, aquí tenemos una tabla donde tenemos los biomarcadores tradicionales que como ha hablado recién la doctora, tenemos la creatinina sérica, que es el que ya conocemos todos, con todas las limitaciones, como ya se ha mencionado, sobre todo una muy importante es que es muy dependiente de la masa muscular. También dentro de los biomarcadores tradicionales no nos tenemos que olvidar de la urea, porque la urea nos da un contexto adicional del estado del paciente. Muchas veces hay pacientes que no tienen una creatinina tan elevada por diferentes circunstancias, sin embargo, al estar muy urémicos, eso ya es una indicación para diálisis. Además, con la experiencia que yo he tenido en otros laboratorios, es muy importante en pacientes que tienen una función renal deteriorada, cuando medimos el clearance en orina 24 horas, hacer el promedio del clearance de urea y clearance de creatinina y de esta forma informar el filtrado glomerular. Esto se usa habitualmente en los laboratorios de nefrología. También es muy importante poder hacer un dosaje de proteínas y de albúmina, no solo para estratificar la condición renal del paciente, sino como un pronóstico de la progresión de la enfermedad renal. Porque no es lo mismo que un paciente que, por ejemplo, tiene 2 de creatinina, tenga 200 miligramos de proteína, a que tenga 2 gramos. Su evolución va a ser muy diferente. Dentro de los marcadores, biomarcadores emergentes, ¿por qué los llamamos emergentes? Porque son marcadores nuevos y son marcadores que nos permiten más precozmente y exactamente hacer una estimación del filtrado glomerular. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, la cistatina. La cistatina, que es el inhibidor de la cistaínproteínasa, es producida por todas las células nucleadas, filtra libremente por el glomérulo y es prácticamente completamente reabsorbida y catabolizada en túbulo proximal. No se excreta por orina, por lo tanto, la aparición de cistatina en orina nos está indicando de que hay un daño tubular. Nosotros la estamos usando actualmente en sangre. Nos permite detectar estadios más tempranos de insuficiencia renal, más exactos que la medición de la creatinina sérica. No es influenciada por masa muscular, por sexo, por edad, ni por el estado nutricional del paciente. ¿En qué situaciones es conveniente usarla? Por ejemplo, en el caso de donantes renales, donde necesitamos tener una medición muy exacta de su función renal, en pacientes críticos, donde es necesario hacer un ajuste de medicación, en pacientes con alteraciones de la masa muscular, por ejemplo, cuando tienen sarcopenia o pacientes amputados o pacientes que tienen mucha masa muscular, como un físico-culturista, por ejemplo. Se lo recomiendo usar cuando el filtrado glomerular está levemente disminuido porque muchas veces la creatinina puede fallar, digamos, en este rango de filtrado. Existen 2 fórmulas
para hacer la estimación del filtrado, una que utiliza la cistatina sola y otra que utiliza la combinación de los dos biomarcadores creatinina y cistatina. Esta última es la que las guías recomiendan utilizar en la medida que se puedan utilizar o medir estos dos biomarcadores. ¿Cuál es el principal inconveniente que tiene la medición de cistatina? El costo. En nuestro laboratorio una creatinina cuesta aproximadamente 5.000 pesos y una cistatina 150.000 pesos. Entonces hay mucha diferencia de costo y bueno, no todos los laboratorios la disponen, pero en caso que se tenga es muy útil. Bueno, otro biomarcador que también es emergente, que se utilizan, son los que son eliminados en orina por un daño renal agudo, como por ejemplo el KIM, la N-gal, que es la lipocalina asociada a la gelatinasa del neutrófilo, o el índice TIMP2 y GBP7, que es lo que se conoce comercialmente como NephroCheck. Estas proteínas se liberan a orina rápidamente luego de un daño agudo y es importante poder utilizarlas porque nos permite evitar, si nosotros detectamos el daño agudo, evitamos la progresión e insuficiencia renal. Esto se utiliza mucho, por ejemplo, en las cirugías cardíacas, cuando el médico, en pacientes que están en terapia, cuando el médico ve de que el paciente está complicado, ahí nomás le pide la N-gal o el NephroCheck y bueno, y así puede ir tomando medidas para prevenir la evolución de la posible enfermedad renal. Otros marcadores que no son propiamente propios del riñón, sino que nos indican un aspecto específico, son por ejemplo los biomarcadores inflamatorios, como ser la interleuquina 6, que su presencia o el factor de necrosis tumoral alfa nos está indicando de que hay un riesgo importante de progresión a enfermedad renal. Otros marcadores también son los marcadores de fibrosis, como el TGF-beta 1 o colágeno tipo 4, que nos estarían indicando que la presencia de fibrosis se asocia también con una progresión y severidad de la enfermedad renal. Estos actualmente nosotros no los hacemos, sí la interleuquina 6, y después hay otros marcadores de estrés oxidativo, como el malondialdehído, que son moléculas que nos están reflejando un estado de progresión de la enfermedad renal y las complicaciones asociadas con la misma. Entonces, los biomarcadores tradicionales son actualmente la base del manejo de los pacientes con enfermedad renal crónica. Los biomarcadores emergentes nos están ofreciendo nuevas oportunidades para poder hacer una detección más temprana y más exacta de la enfermedad renal. La integración, yo los biomarcadores que les mostré son algunos, hay muchísimos más biomarcadores que están todos en estudios. La integración de estos biomarcadores en paneles en un futuro, ¿cierto?, con el uso de la inteligencia artificial, nos va a conducir a modelos que aumenten la precisión diagnóstica en una era de la nefrología personalizada, o sea que en un futuro van a ser sumamente útiles para ayudar al diagnóstico. Bueno, ahora vamos a hablar de los marcadores óseos en la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica conduce a desórdenes óseos y minerales que están presentes en todos los pacientes, o sea, están presentes desde un estadio G2 y se hacen universales en un estadio G5. Esto incluye tres aspectos: metabolismo normal de calcio, fósforo y hormonas regulatorias, como la PTH, vitamina D, FG23 y cloto, la calcificación vascular y de tejidos blandos, y las anormalidades óseas que las conocemos como osteodistrofia renal. Los pacientes con enfermedad renal crónica tienen mayor mortalidad y se fracturan más que la población general. Estos pacientes tienen dos síndromes clínicos, uno que es la osteoporosis y el otro que es la enfermedad cardiovascular. La osteoporosis ocurre porque estos pacientes tienen un hueso de muy mala calidad, o sea, tienen poca cantidad de hueso y una arquitectura alterada. Entonces eso hace que tengan un riesgo muy incrementado de fractura. Un paciente en estadio G3 tiene el doble de posibilidad de fracturarse que un paciente de población normal. Y en un estadio G5 tiene 4 veces más posibilidad de fracturarse. Y si ya tiene una fractura, tiene 7 veces más posibilidad de fracturarse y 4 veces más posibilidad de morirse que un paciente sin enfermedad renal. La enfermedad cardiovascular asociada a enfermedad renal crónica se refiere a todo lo que son calcificaciones
vasculares, perdón, y anormalidades estructurales como calcificación de válvulas aórticas, hipertrofia ventricular izquierda, etc. Por lo tanto, cada paciente va a necesitar una atención personalizada. Cuando hablamos de alteraciones del metabolismo fosfocálcico, además de considerar lo ya conocido de los ejes de paratormona, calcio y vitamina D, tenemos que considerar ahora un nuevo eje que se ha estado estudiando en este último tiempo, que es el eje FG23-cloto. El FGF, el factor de crecimiento fibroblástico 23, ese es el nombre, es una hormona fosfatúrica que está muy aumentada en pacientes con enfermedad renal y su función es excretar fósforo. Se eleva frente a la necesidad de excretar fósforo. Este factor es producido por el hueso, por lo tanto es la conexión entre hueso, riñón y glándula paratiroidea. Es sintetizado en hueso por los osteocitos y en menor medida por los osteoblastos, pasa a circulación y tiene que interaccionar con su receptor específico, que está presente en determinadas células, en este caso en una célula de túbulo contorneado proximal del riñón. Para que pueda ejercer su efecto al interaccionar con el receptor, necesita de un cofactor que se llama cloto. Si cloto no está, esta hormona no puede ejercer sus efectos. ¿Y qué es lo que hace dentro de la célula renal? En la célula renal tenemos un cotransportador de fósforo que se llama NAPI 2A y 2C, son dos isoformas, que está presente en el ribete en cepillo de la célula del túbulo proximal. Cuando esta hormona interacciona con su receptor, lo que hace es producir una serie de fosforilaciones intracelulares y fosforila, por último, a una proteína que es una proteína de anclaje, que es la que permite que este cotransportador esté pegado a la membrana. Al estar fosforilada esa proteína, suelta, por así decirlo, al cotransportador. Este cotransportador sale de la membrana, se internaliza en la célula, viene un lisosoma y lo degrada. O sea que no hay posibilidad de reabsorber el fósforo. Por lo tanto, el fósforo se elimina por orina y así tenemos el efecto fosfatúrico. El mismo mecanismo de acción tiene la hormona paratiroidea. O sea, las dos son hormonas fosfatúricas. El FGF23 también disminuye la actividad del 1-alfa-hidroxilasa, por lo tanto disminuye la síntesis de 1,25 vitamina D. ¿Qué es lo que sucede entonces en enfermedad renal crónica? Al ir disminuyendo, digamos, el filtrado glomerular, se produce un estado de deficiencia de la síntesis de la 1-alfa-hidroxilasa y además deficiencia de la síntesis de cloto. Es decir, que la insuficiencia renal crónica es un estado de déficit de cloto y de 1-alfa-hidroxilasa. Por lo tanto, al disminuir la 1-alfa-hidroxilasa, disminuye la síntesis de 1,25 vitamina D, que es lo que permite la absorción de calcio, y eso produce una hipocalcemia relativa. Esta hipocalcemia es sensada a nivel de la glándula paratiroides por el receptor sensor de calcio y hace que aumente la secreción de hormona paratiroidea. Por otra parte, al deteriorarse la función renal, empieza a acumularse, a una tendencia a acumularse del fósforo sérico, y entonces el FGF23 detecta esto, aumenta su síntesis, pero ¿qué pasa? No tiene cloto, tiene menos cantidad de cloto, entonces se genera como un estado de resistencia al FGF23 y aumenta aún más su síntesis. Y este es un círculo que se va potenciando a medida que la función renal va disminuyendo, hasta que llega un punto donde tenemos cada nefrona restante que sigue trabajando, cada vez va excretando mayor cantidad de fósforo en la orina para tratar de mantener el fósforo sérico normal. Sin embargo, llega un punto que es aproximadamente los 30 mililitros por minuto, donde no se puede excretar más cantidad de fósforo y el fósforo empieza a aumentar en plasma. Y este aumento del fósforo en plasma nos trae acompañado el riesgo de calcificaciones vasculares. Entonces, resumiendo con este gráfico lo que les dije, a medida que la función renal va disminuyendo cloto, va disminuyendo la 1,25 y para tratar de mantener los niveles de fósforo en plasma normales, empieza la secreción de estas hormonas fosfatúricas. Primero empieza la secreción del FGF23 a partir de un filtrado de aproximadamente 70 mililitros y posteriormente empieza a incrementarse la paratormona
con filtrados inferiores a 60. Pero llega un punto que no se puede sostener un nivel de fosfato en plasma normal y este empieza a aumentar. Entonces, al aumentar, aumentamos el riesgo de calcificaciones vasculares. ¿Y cómo es la calcificación vascular en enfermedad renal crónica? Es una calcificación de la capa media de la arteria. La célula del músculo liso, al estar en un medio que es diferente a su medio habitual, es decir, un medio rico en fósforo, rico muchas veces en calcio, rico en glucosa, porque muchos son diabéticos, y en un medio inflamatorio, empieza a secretar, o sea, sufre una transdiferenciación. Esta célula empieza a transformarse en una célula de linaje osteocondroblástico, es decir, que se transforma de una célula muscular en un osteoblasto. Se empiezan a secretar factores de transcripción que la transforman en un osteoblasto y empieza a secretar vesículas ricas en hidroxiapatita que se van incorporando entre este tipo de células y así es como va ocurriendo la calcificación. Y esta es una de las principales causas de morbimortalidad en los pacientes renales crónicos. Bueno, vamos a hablar ahora un poco de lo que es la osteodistrofia renal presente en estos pacientes, es decir, qué calidad de hueso tienen estos pacientes. ¿Tienen un hueso de alto remodelado o de bajo remodelado? Esto es muy importante para que el médico pueda tener una terapéutica, ¿cierto? El gol estándar para el diagnóstico de osteodistrofia es la biopsia renal, pero esto actualmente no se usa. Las guías recomiendan utilizar los marcadores, en el cual el más importante es la hormona paratiroidea y también tenemos marcadores de resorción y marcadores de formación para poder de esta forma clasificar al paciente con una enfermedad de bajo recambio o de alto recambio. Entonces vamos a hablar de lo que hacemos en el laboratorio, que es la hormona paratiroidea. Lo que nosotros dosamos en el laboratorio es la molécula intacta, es la que nos interesa, es la que es biológicamente activa y es el fragmento, es la porción 1,84, es la molécula biológicamente activa. Pero en plasma no solamente tenemos esta, tenemos un montón de fragmentos circulantes, de los cuales el que más nos molesta es este fragmento 784. ¿Por qué? Porque este fragmento, primero, que es muy abundante, segundo, que tiene efectos antagónicos a la hormona paratiroidea, se cree que hasta tiene su propio receptor. Además de estas formas carboxilo circulantes, tenemos otras formas de hormona paratiroidea con modificaciones post-translacionales. Es decir, que la molécula intacta tiene oxidaciones, que es la PTH oxidada en 2 posiciones, tiene fosforilaciones y tiene aminaciones en estos aminoácidos. Y todas estas modificaciones hacen que la molécula no sea biológicamente activa, pero sin embargo nosotros las estamos midiendo, porque son molécula intacta. Entonces, ¿qué es lo que estamos usando actualmente? Los ensayos de segunda generación, que ya tienen este inconveniente que les nombré. Estamos dosando fragmentos que no son biológicamente activos. Este método es un método sándwich, tiene 2 anticuerpos, uno dirigido hacia el extremo amino terminal, otro dirigido hacia el extremo carboxilo terminal. En el extremo amino terminal tenemos 2 tipos de anticuerpos, uno dirigido hacia el aminoácido 1224 y otro tardío que se llama hacia la porción 2634. O sea, depende de la plataforma que se esté utilizando, va a ser el tipo de anticuerpo que tiene. Entonces acá ya tenemos otro problema. Viendo todos los fragmentos carboxilos circulantes que hay, algunos métodos dosan unos fragmentos y otros no. Entonces eso ya nos está haciendo que los resultados entre los diferentes laboratorios sean diferentes. Entonces, ¿cuáles son los inconvenientes del método actual que tenemos? Los diferentes anticuerpos hacia el extremo amino terminal y los interferentes con el fragmento 784, la medición de formas modificadas y uno muy importante es la falta de estandarización del ensayo. La IFCC está trabajando actualmente tratando de que todos los métodos usen calibradores trazables al mismo estándar internacional, que en este momento eso no sucede. Cada método está calibrado, cada plataforma utiliza un estándar diferente y eso genera diferencias en los resultados. Entonces, atento a todos estos inconvenientes, surgió otro método para el dosaje, que es un ensayo de tercera generación que se llama PTH biointacto completa, en el cual el anticuerpo de la porción amino terminal está dirigido hacia los primeros 4 aminoácidos.
Este método no es recomendable por las guías. Si bien elimina el interferente importante, que es el fragmento 784, porque no lo está midiendo, los valores son entre 30 y 50% menores al método de segunda generación y no hay correlación con biopsias óseas, que eso sí se hizo con los métodos de segunda generación. Se sabe que los valores, digamos, para un remodelado óseo adecuado se estiman que son entre 150 y 300. Por debajo de 150 el paciente tendría una enfermedad ósea dinámica y por encima de 300 una enfermedad de alto remodelado. Eso sí se hizo con el método de segunda generación y no con el de tercero. Por eso las guías no recomiendan usar el de tercero. Además que muy pocos laboratorios lo tienen disponible. Yo le traje para que veamos la variabilidad que hay en los resultados entre los distintos laboratorios. Este es un control de calidad externo que nosotros participamos, es el RICAS. Acá está medida la PTH. La media de todos los laboratorios dio 122, que sería un valor, digamos, bajo, relativamente bajo para un paciente renal crónico. Miren el rango de valores que están informando los laboratorios, entre menos de 75 y más de 185. Por ejemplo, Roche informa 121, el Architect 146 de Abbott, el Alinity 160, el Centauro 171, el Inmulay 232. Imagínense la confusión que le genera esto al médico. O sea, si tiene menos de 150, lo tiene que tratar por enfermedad ósea dinámica y si no, lo considera enfermedad ósea normal. Remodelado óseo normal, perdón. Entonces, esto es un problema importante que tiene que ser solucionado en un futuro. ¿Qué aspectos conocemos que influencian la determinación de PTH? Aspectos biológicos, como por ejemplo la edad. Sabemos que por diferentes circunstancias, al aumentar la edad, aumenta la concentración de PTH. El déficit de vitamina D también incrementa la concentración de PTH. Dentro de los aspectos preanalíticos, la muestra que las guías recomiendan es la muestra de plasma con ELTA. Sin embargo, aquí no podemos medir calcio. Siempre hay que medir calcio cuando se pide una hormona paratiroidea. Entonces, muchos prefieren utilizar el suero. Sin embargo, el suero tiene que ser el que se obtiene con separador. No podemos tomar un suero y lo dejamos en el baño hasta las 2 de la tarde y después lo centrifugamos porque eso nos trae muchos errores en la medición. Las condiciones de almacenamiento, o sea, si la vamos a procesar en el día, la podemos mantener a 4 grados, de lo contrario hay que congelarla, a la muestra hay que frizarla. Y el momento de la toma de la muestra, nosotros la tomamos en cualquier momento. Si bien se sabe que la PTH tiene un ritmo circadiano, no se ha determinado todavía un momento óptimo para la toma de la muestra. Dentro de los aspectos analíticos, bueno, todos los inconvenientes que ya les mencioné recién, la falta de estandarización, todos los interferentes que estamos midiendo. ¿Qué nos recomiendan las guías para hiperparatiroidismo secundario? Las guías nos recomiendan que los valores de PTH en los pacientes con enfermedad renal crónica en diálisis estén entre 2 y 9 veces el límite superior del rango normal. Es decir, esto significa un valor entre 150 y 800 aproximadamente. O sea, es un rango amplísimo. ¿Por qué se recomienda que los pacientes tengan estos valores? Porque se ha visto que son los valores donde los pacientes presentan menor mortalidad. Esto no se relaciona, este rango, con la salud ósea. La salud ósea, se cree que el remodelado óseo óptimo es entre 150 y 300. Esto se relaciona con la mortalidad de los pacientes. Y las guías recomiendan utilizar ensayos de segunda generación. Entonces, la osteoporosis asociada a enfermedad renal crónica le evaluamos, además de medir, digamos, con el aparato hormonal el tipo remodelado, con marcadores tanto de formación como de resorción. Pero se recomienda utilizar aquellos que no se eliminan por riñón. Es decir, se recomienda el uso de la fosfatasa alcalina y isoenzima ósea. Si no se tiene la isoenzima ósea, por lo menos la fosfatasa alcalina y ver cómo está la función hepática. Y la fosfatasa ácida tartrato resistente 5B como marcador de resorción. Los otros marcadores que se eliminan por riñón, como la osteocalcina o el propéptido procolágeno o el beta-crosslab, deben ser interpretados con cuidado. El médico los puede pedir para tener una idea si el remodelado es muy alto o no, o para monitorear una respuesta a una terapia, pero deben ser
utilizados con precaución. Bueno, y también tenemos que considerar en la evaluación el calcio. Los pacientes deben tener un nivel de calcio sérico normal, de fósforo, el producto fosfocálcico que debe ser menor a 55, los valores de hormona paratiroidea, como ya los mencionamos, y la vitamina D que debe ser mayor a 30. Para hacer un diagnóstico, ayudar al diagnóstico de osteoporosis, también además de laboratorio se usan las imágenes y las densitometría ósea. Entonces, para terminar, les traje un caso clínico como para ejemplificar un poco. Un paciente, este es un paciente masculino de 30 años de edad, tiene una enfermedad renal crónica secundaria, una glomerulopatía. Como vemos acá, ya tiene un doble bypass aortocoronario, o sea que ya las calcificaciones vasculares están presentes, su hipertensión es muy mal controlada, tiene una PTH muy alta, una fosfatasa alcalina muy alta, la isoenzima ósea también, un fósforo mayor a 9, un calcio bajo de 8,5, una vitamina D muy baja. Este es el típico paciente renal que está en diálisis, que es joven. Es un paciente rebelde, es un paciente que no acepta su situación, que no hace lo que el médico le dice, que falta la sesión de diálisis y lamentablemente todas las alteraciones de minerales óseos asociadas a esta enfermedad renal mantenidas en el tiempo le van a producir daño en el esqueleto, dolor y fracturas, y en el sistema cardiovascular le va a producir las calcificaciones extraóseas con todas estas consecuencias que aquí estamos viendo. La enfermedad ósea asociada a la enfermedad renal se inicia con retención de fosfato, hipocalcemia, aumento de PTH y FGF23. Una PTH mayor de 800 se correlaciona con un alto riesgo de mortalidad y acarrea la presencia de una enfermedad ósea de alto remodelado. El aumento de fósforo incrementa el riesgo de calcificación vascular, por lo tanto es fundamental tener una estrecha vigilancia y seguimiento de estos pacientes para evitar mayor morbimortalidad cardiovascular. Bueno, muchas gracias. Esto sería todo. Muchísimas gracias, Gabriela, por la muy clara y enriquecedora presentación. Bueno, vamos ahora a dar lugar al espacio de preguntas y respuestas. Bueno, estuve viendo algunas preguntas y veo que hay muchas preguntas que están relacionadas con la fórmula de tasa de filtración glomerular que ya fueron respondidas por la doctora Penacchiotti. A ver si hay alguna, no sé, Graciela. A ver, sí, yo creo que ya la fuimos respondiendo, ¿no? Sí, hay una que por ahí puede ser que no, eso confirmame vos, que pregunta Marisa Gutiérrez, y ¿cómo informamos si han solicitado clearance de creatinina y nos da muy diferente a la estimación del filtrado glomerular? Claro, eso uno tiene que analizar el contexto del paciente, ¿sí? Porque el clearance de creatinina tiene, como les dije al pasar y que da para otra charla, tiene muchas desventajas el clearance de creatinina. La primera y principal es la orina de 24 horas, en la cual podemos incurrir en mucho error. Pero además tener en cuenta que la creatinina es un parámetro que se filtra y se secreta, es decir, no estamos midiendo filtración. Y cuando avanza la enfermedad, se secreta cada vez más al no filtrarse. Entonces, bueno, habría que analizar el contexto del paciente, la calidad de la muestra de esa orina de 24 horas y muchas veces suele ser más creíble la estimación por fórmula que el clearance, ¿no? Justamente el clearance es bueno, sigue siendo la orina 24 el gold estándar, pero tenemos todos estos inconvenientes, ¿no? De la Sí, filtración, de la infección. también por eso es importante cuando la función renal ya está deteriorada hacerle un clearance de urea, porque la creatinina se secreta y la urea se reabsorbe, entonces eso compensa un poco y bueno, nosotros en los centros de diálisis lo hemos hecho así, o sea, primero con una muy buena indicación del paciente. En un centro, digamos, grande, donde hay muchos pacientes, donde no se puede explicar personalmente a cada uno de ellos, es más difícil la recolección, la gente miente, entrega cualquier cosa, pero en los centros más pequeños, donde uno le puede hablar bien al paciente, y además son pacientes renales, ya saben juntarlo, ya tienen una experiencia en eso, es diferente. Es mucho más útil la medición del filtrado como promedio de clearance de urea y creatinina, pero es algo muy personalizado. O sea, en un centro grande donde no se tiene un contacto directo con el paciente, lo más probable es que el paciente tenga dificultades en la recolección. Gracias. Después hay otra que querían preguntar cuál es la opinión de las tiras reactivas que miden la relación albúmina-creatinina en orina completa como screening de enfermedad renal crónica.
Yo no tengo experiencia, no he hecho comparaciones, sí de tiras reactivas, nunca de esto que propone, ¿no? Albúmina creatinina versus análisis de la orina completa, que sí está incorporado a muchas plataformas, es real. ¿Qué dicen las guías CADIGO? Que eso no está probado. El método de albuminuria y su relación con la creatinina, la albuminuria debe ser medida por métodos inmunológicos. En las guías CADIGO no sugieren utilizar esto por ahora, seguramente en la medida que esta especie de tecnología empiece a mejorar y que se pruebe que funciona bien, se podrá incorporar, pero hay que tomarlo con pinzas. Perfecto. Y una pregunta para la doctora Garay. ¿Conoce el estado de incorporación de los nuevos marcadores de enfermedad renal crónica que mencionó en los nomencladores bioquímicos argentinos para la cobertura por mutuales que permitan amplificar su utilización? No, yo el tema de las mutuales, la verdad que no lo conozco. Yo trabajo en el hospital privado, ahí se está haciendo la NGAL, se está haciendo el Nefrocheck y la interleuquina 6. En general lo piden en pacientes internados, donde los módulos allí ya lo cubren las obras sociales. Por consultorio externo, la verdad que no sé si las obras sociales lo están cubriendo. Tenemos que preguntar, digamos. Perfecto, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, creo que las otras Acá figuras. veo, A perdón, ver. Acá Fernando, hay una una Sí, sí, pregunta claro. de la que dice cistatina. eso, y hay un par más. Ah, bueno, adelante. Sí, Eh, ¿podés bueno, leerla? Si tiene valor el dosaje de cistatina C durante el progreso de la enfermedad renal crónica para monitoreo de los pacientes renales, o solo sirve para diagnóstico inicial. En realidad la cistatina C se utiliza en general en casos puntuales, por ejemplo, pacientes que tienen sarcopenia, que tienen más dificultades, digamos, en la estimación del filtrado, que necesita una medición muy exacta del filtrado. Ya cuando es más útil, digamos, en los estadios precoces, ¿sí? Cuando el filtrado glomerular está levemente disminuido. Allí yo creo que es más útil. Ya eh, cuando, cuando ya está muy avanzada la enfermedad renal, me parece que no, nosotros no lo utilizamos, lo usamos para determinar estadios precoces o apenas inicia el deterioro de la función renal. O en donantes renales, por ejemplo, que también es muy importante tener una medición exacta del filtrado. Pacientes sarcopénicos, pacientes amputados, pacientes con problemas hepáticos, pacientes con cáncer. Los pacientes con cáncer son un grupo muy importante porque tienen sarcopenia, hay que ajustarle exactamente la medicación, o sea, en esos casos creo que sería muy útil. Y Perfecto. también por ahí para aportar algo de lo que Sí, ocurre en la claro. práctica clínica es que en muchas zonas no tenemos cistatina C y es muy costoso, Claro, es entonces muy se costoso. utilizan principalmente para esos pacientes, los pacientes cirróticos, donde nos cuesta mucho, ya sea por la sarcopenia, que no podemos agregar fármacos con una tasa de filtrado glomerular estimada con creatinina. Nosotros también hacemos promediado de urea y creatinina en ese tipo de pacientes, sobre todo en los pacientes internados. Ujú. Exacto. Mm. Aquí vi otra pregunta que dice, si recibo un pedido médico de microalbuminuria sin aclarar 24 horas o aislada, ¿qué instrucción le doy al paciente? Primera orina de la mañana, relación albúmina-creatinina. Sí. No más orina de 24 No, horas. no, orina 24 horas no más. Acá preguntan si la fórmula de Schwarz me da en unidades fijas. Sí, el valor ya está por unos 73 metros cuadrados, tanto MDRD como CKDPI. Y otra pregunta es con la fórmula de Schwarz, ¿cuál es el valor de corte? Yo supongo que el valor de corte se refiere así como dijimos para 90 CKDPI o 60 MDRD, para Schwarz es 75. Bien, esta pregunta está buena. En pacientes internados o provenientes de la guardia, ¿también se debe informar el filtrado aunque no aplique en estos casos? Bueno, yo les cuento el gran debate que se armó en el grupo este que estábamos intentando consensuar, porque los nefrólogos decían, infórmenlo a todos, y los bioquímicos decían, no, que por ahí me vienen de la guardia, me vienen, ¿cómo lo voy a informar? Bueno.
Por ese motivo se hizo el comentario armonizado, porque cuando estamos adentro de un hospital a veces, y cuando uno tiene muchas muestras, es muy difícil diferenciar el ambulatorio del internado. Llegan las muestras y uno procesa e informa. Por eso se hizo el comentario armonizado y dentro del comentario, cuando ustedes después lo lean tranquilos, van a ver que dice no aplica para pacientes internados. Si uno tiene la facilidad en su sistema electrónico de eso poder filtrarlo, no hay problema. Pero si se lo informan a todo el mundo, no importa, porque está aclarado abajo que el médico no tiene que prestarle atención a pacientes internados, a ese valor, porque no aplica para pacientes internados. Y tampoco para los pacientes que tienen insuficiencia renal aguda. En estos pacientes Tampoco, van a claro. tener un clearance bajo, pero estamos en una etapa de agudo, no sería el mismo caso. Exactamente. Por eso también está eso en el comentario, ¿no? Perfecto. Bueno, no sé, ¿hay alguna otra pregunta? No sé. Si no, si alguien quiere levantar la mano para, le podemos habilitar el sonido y lo puede decir de forma oral, o si no, Acá dice, en pacientes jóvenes y deportistas con mayor masa muscular, el cálculo de filtrado da disminuido. ¿Qué pasa con estos pacientes? No sé, acá tiene que hablar Adrián, qué sé yo, deporte. Y bueno, yo creo que en ese caso es útil utilizar la cistatina, justamente por el tema de la masa muscular. pero Hay tiene que que, tener mucha masa muscular, ¿no? O sea, Lo sí, la verdad vemos, que no tengo lo mucha vemos experiencia, pero frecuentemente. claro, pero es conveniente utilizar otro marcador que no sea la creatinina. Ahí en algunos casos lo que nosotros utilizamos es también, en casos especiales, es la orina de 24 horas y ahí hacemos un clearance y también vemos si los pacientes que tienen mucha masa muscular tienen una creatinina sérica más alta, entonces infraestima el filtrado glomerular en ese tipo de pacientes. Entonces ahí, Claro. en esos casos, por lo menos en la práctica clínica, hacemos una orina de 24 horas y medimos un clearance en la orina de 24 horas. sí, está bueno lo que decís, Florencia, porque es en las recomendaciones dicen, no siempre vamos a tener la cistatina, entonces el parámetro de utilidad que sirve es, por supuesto, el clearance de creatinina. La Uno trata de creatinina. evitarlo por el error que tiene, pero bueno, hay que tratar de chequear que la orina esté bien juntada, que de hecho hay indicadores de calidad para eso, y sí, sigue funcionando el clearance de creatinina. Ujú. Ahí tenemos a Rocío, que había levantado la mano. Sí, sí, ya tiene habilitado para abrir el micrófono. Así quiere hacer la pregunta. no, está muteada, Rocío, me parece. Te veo Ahí está, ahora. ¿me escuchan? No podía sacar el celular. Em, Buenas tardes. Sí, mi pregunta era más que nada porque nosotros estamos haciendo un estudio de prevalencia de la enfermedad renal acá en mi pueblo, en el hospital, y el médico me planteó de expresar en unidades diferentes la superficie del el MRD4. Y yo, o sea, se sabe si lo sacás por calculadora que ya está estandarizado así, que las unidades quedan con esa superficie indicada de 1,73. Yo no sé Exacto. si para eso yo tengo que hacer la cuenta desde cero, digamos, si Pero, lo ¿y quiero por qué? expresar en la superficie de la población de acá. Yo creo que él quiere expresarlo porque acá la gente tiene menor estatura, como que no sería la relación con la superficie de la fórmula. Yo sé que está así, pero él me lo planteó de cambiarlo. ¿Y cómo lo cambias? Claro, por eso es lo que es la duda mía. Yo le Es dije que que eso estaba establecido, que es la calculadora y ya está establecida la unidad. Es que la regresión logística que se hizo en el estudio de Mm. MDRD ya está en unos 73 metros cuadrados. Hay una forma de desindexar que se sugiere para los pacientes que tienen obesidad mórbida, sobre todo, en las cuales habría que desindexar la fórmula, pero no le vería, bueno, No tendría sentido hacerlo. yo creo que no tendría sentido. Claro, sería más, o sea, sería más trabajo porque serían más cálculos, más Pero error. además,
Estás buscando prevalencia de la enfermedad renal. Los valores de corte Sí, para la enfermedad renal están establecidos por 1,73 metros cuadrados. Entonces, ¿cómo vas a claro, saber si es sí, enfermedad renal o no después? Si lo expresás en claro. mililitros. Va, no sé qué opina por ahí Florencia, ¿no? En mililitro minuto, ¿y cómo usás el corte? Si, ¿no? Muchas veces se usa el MDRD para los pacientes que están amputados y hay una forma de sacar el índice de superficie corporal para casos puntuales, pero si sirve o no en determinados pacientes, y la verdad que no lo haría con todos los pacientes. Ah, Para los porque es pacientes Claro, con esto es para un la estudio de población general. prevalencia. Me llama la atención, un estudio de prevalencia y no sé. Sí, ah, o ahí va sea, a es ser para muy la población difícil. general, no es para alguien alguna población particular, digamos. O sea, estaría bien usar la calculadora, no modificar nada y dejar ese valor. Para plantearle eso al doctor, más que nada. Si es un No sé estudio cuál es su poblacional y uno objetivo. va a individualizar, no te va a servir para estadística, si vos vas Claro, paciente es por para paciente. estadística. Sí, es para estadística. Desconozco. Y se evalúa la población general, seleccionados al azar, todo un estudio así. Y bueno, no sé, no entiendo después cómo va a hacer diagnóstico de enfermedad renal Claro, si lo tiene en mililitros minutos. claro, sí, sí, yo le planteé eso, pero bueno, es como para tener de dónde agarrarme y justificarle de que no se puede, que ya está establecido así, que no lo puede cambiar. Poder se puede, no creo que se Claro, deba. pero no lo debería porque es población general. Exactamente. Yo pienso eso, ¿eh? Está bien. Esa era mi duda. Gracias. No, de nada. Bueno, vamos a ver, vamos a hacer dos preguntas más y vamos cerrando por una cuestión de tiempos. No Sí, sé si hay alguna yo otra que... quería preguntar, Una hola, mano levantada, sí. sí, yo quería preguntar si hay alguna fórmula que ustedes aconsejen para adultos mayores que están en una residencia de larga estadía. ¿Hay alguna en particular que se debería usar? Hay ecuaciones que se utilizan o que se han hecho en poblaciones de ancianos, como son las BIS, pero la recomendación hoy de todas las sociedades de NKF, de CADIGO, de todas, es que independientemente de la edad, utilicemos CKDPI o MDRD según la creatinina que tenemos. Bueno, muchas gracias. No por nada. Bueno, bueno, vamos cerrando. Yo quiero agradecerles a todos por acompañarnos. Ha sido un verdadero placer contar con su atención y participación. Un agradecimiento especial nuevamente a los disertantes que nos permitieron profundizar en este tema tan importante. Y bueno, esperamos que los conocimientos compartidos les sean útiles y esperamos verlos en nuestro próximo webinar que va a tener lugar en noviembre y en unas semanas le vamos a estar comunicando la fecha y el tema del mismo. Y ahora los dejo nuevamente con Adriana Aymar para que realice el cierre y comparta unas palabras finales. Es que no, ¿me escuchan ahora? Perdón, Sí. sí, Sí, ahora estaba sí. muteado, pero no me daban el acceso, por eso. Ok, ok. Por eso, perdón, no hablé con el tema de los deportistas, pero nada, me parece que estaban hablando de algún grupo especial de deportistas, habría que ver el contexto, ¿no? No estamos hablando solo de la hipertrofia propia de la adaptación. Pero ya terminamos. Simplemente agradecer de nuevo a los disertantes. Gracias María Gabriela, gracias Florencia, gracias Graciela. Eh, Sabes que siempre es un placer compartir momentos contigo. Y gracias a los participantes, la verdad es que estamos muy contentos de que esto siga funcionando de la manera que está funcionando y que todo el esfuerzo que hace la gente de los diferentes comités a través del Consejo de Fundación de ALAC tenga los frutos que tiene y sigamos avanzando en esto. Así que muchas gracias y los esperamos en la próxima. Muchas Excelente. gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias. Buenas noches y hasta pronto. Hasta Adiós. luego. Hasta Hasta luego. luego.